Nos encontramos en el año 2012 en el Hospital de Niños de Filadelfia, donde una niña de tan solo 7 años estaba a punto de recibir la peor noticia que alguien podría llegar a recibir nunca. Su nombre era Emily Whitehead y padecía de leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer en la sangre que en la mayoría de los casos es tratable, pero no en el caso de Emily, que a pesar de los tratamientos seguía recayendo. Fue por esto que los médicos comunicaron a sus padres de que ya no había más opciones de tratamiento en su hospital y que deberían llevarla a casa, donde quizás sobreviviría unas cuantas semanas más. A pesar de esto, los padres de Emily se negaron a aceptar la muerte de su hija y inmediatamente comenzaron a buscar alternativas. Fue gracias a esto que encontraron unas pruebas clínicas que se estaban realizando en la Universidad de Pensilvania. Estas pruebas clínicas eran para una terapia completamente innovadora y que podría representar la última esperanza que tenía Emily de sobrevivir. Y aunque no tenían ninguna manera de saber si esta terapia funcionaría o no, sus padres querían asegurarse de que habían hecho todo lo posible para lograr que su hija se salvara. Y ocurrió lo que nadie pensó que sería posible. En abril comenzaron el tratamiento y el 2 de mayo de 2012, el día en que Emily cumpliría 8 años, se encontraba completamente libre de cáncer. Y así permaneció durante más de 10 años. Le habían logrado curar el cáncer. Esta terapia es la CAR-T y es la inmunoterapia más exitosa de los últimos años y es fruto de un montón de avances de investigación en distintos campos. Pero esta terapia no sería posible, no podría existir de no ser por la existencia de un virus, el protagonista de esta historia. Un virus que causó decenas de millones de muertes en todo el mundo, pero que hoy en día es una herramienta biotecnológica poderosísima. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene de especial este virus? Pero para responder esta pregunta, realmente hay que empezar con una pregunta que es mucho más básica. ¿Qué es exactamente un virus? Bueno, esta pregunta, aunque sea simple, tardamos bastante en responderla. Es más, tardamos muchísimo en siquiera sospechar que los virus existían. Piensen esto, las bacterias fueron por primera vez vistas en el año 1676 aproximadamente por Anthony van Leeuwenhoek, quien las observó utilizando un microscopio. Es más, Robert Hooke en esa época llegó a decir que gracias al microscopio ahora nada escaparía a nuestros ojos. Cosa que como poco fue bastante optimista, porque los virus recién se empezó a sospechar que podían existir cerca de los años 1900, o sea, más de 200 años después del descubrimiento de las bacterias. O sea, durante más de 200 años después del descubrimiento de las bacterias, estos pasaron completamente desapercibidos, y los principales responsables de causar, entre otras cosas, enfermedades infecciosas eran las bacterias, o eso era lo que se creía. Y eso fue así hasta los experimentos realizados por Adolf Meyer, quien intentaba descubrir el origen de una enfermedad que se producía en la planta de tabaco. Y digamos que en sus experimentos se encontró con resultados muy raros. Lo que descubrió fue que la savia de la planta infectada podía terminar infectando a otras plantas sanas, con lo cual dedujo, bueno, esto sí o sí se tiene que tratar de una bacteria. Agarró esa savia y empezó a cultivarla en distintos medios para ver qué era lo que crecía y cuál de esas bacterias que crecían era el responsable de causar esta enfermedad. Y cuestión que se encontró con algo muy extraño, porque parecía ser que de todas las bacterias que había logrado crecer a partir de la savia, ninguna era capaz de infectar a la planta. Y entonces, después de probar 1500 millones de cosas más, entre ellas probar incluso infectar a la planta con diferentes bacterias para ver si se producía la enfermedad o no, llegó a un resultado que lo terminaría de confundir por completo. Lo que hizo fue agarrar esa savia y pasarla por un filtro que en teoría sería capaz de retener a todas las bacterias. Y lo que terminó sucediendo es que el fluido, luego de atravesar el filtro, seguía siendo infeccioso. Y literalmente no sabía qué concluir de esto, o sea, era demasiado raro el resultado. Luego, Dmitry Ivanovsky fue el que continuó con estos experimentos para ver qué era lo que ocurría. Primero que nada, utilizó un filtro que era un filtro de cerámica que para la época era como el estándar más alto, era como la prueba definitiva que tenían que pasar las bacterias. Y volvió con los mismos resultados, que de alguna manera este fluido era todavía capaz de infectar a las plantas sanas. Ahora, ¿cuál fue la interpretación que le dio él a estos resultados? Bueno, él dedujo que se trataba de una bacteria. Pero no cualquier tipo de bacteria. Una bacteria que, a diferencia de las descubiertas hasta ese entonces, sería tan pequeña que sería capaz de atravesar el filtro. Y acá pasa algo curioso, y es que gracias a estos experimentos, Ivanovsky es reconocido históricamente como el padre de la biología.
siendo que él en ningún momento habla sobre virus o utiliza siquiera esa palabra, ya que esta sería utilizada por primera vez unos años después por un científico que llegó a resultados muy similares, pero que tuvo una interpretación completamente diferente. Su nombre era Martinus Bengery, y tras obtener estos resultados, él concluyó que la enfermedad no era causada por una bacteria, sino que era causada por este fluido. Este fluido él mismo lo describe como un fluido vivo contagioso, y le da el nombre de virus, del latín veneno. Y aunque hoy en día se sabe que los virus no son exactamente fluidos, él fue el primero que dio con la conclusión de que no se trataba de bacterias lo que estaba causando la enfermedad, y que había algo más, algo que claramente no estábamos viendo. Pero para poder observar la estructura del primer virus tardarían décadas, ya que la primera estructura que se logra determinar es en el año 1936, y curiosamente también es la estructura del virus que causaba esta enfermedad, el virus del mosaico del tabaco, la cual es determinada por microscopía electrónica. Pero ahora los científicos tenían todavía más dudas, o sea, no sabían cómo era que organismos tan pequeños fueran capaces de existir, de reproducirse, de replicarse, de causar enfermedades en sistemas como las bacterias o las células eucariotas, que son sistemas extremadamente complejos en comparación. O sea, ¿cómo era que podían burlar las defensas de estas células siendo organismos tan simples? Pero la realidad es que los mecanismos como tal de cómo es que se replican los virus tardarían años en descubrirse, porque piensen que todavía estamos en una época donde no se había demostrado de manera conclusiva que el ADN fuera el portador de la información genética. O sea que todavía faltaban muchísimos avances para poder entender mejor estos virus. Lo que sí se sabía era que eran muy pequeños, muy raros, no tenían metabolismo propio, no podían cultivarse y sí o sí necesitaban un huésped para poder sobrevivir. Y si algo también se sabía sobre estos virus era que podían causar enfermedades. Ahora, viniendo al presente, hoy en día se saben muchas más cosas sobre los virus. Primero que nada, son mucho más raros de lo que pensábamos. Para empezar, se encontraron con que entre los distintos tipos de virus, su estructura podía cambiar muchísimo, y que también presentan una gran variedad de mecanismos, tanto para infectar al huésped como también para replicar su material genético. Es más, incluso son capaces de almacenar la información genética de diferentes maneras. Es decir, nosotros almacenamos nuestra información genética en ADN de doble cadena, pero los virus podés encontrar de todo: ADN de doble cadena, ADN de simple cadena, ARN de doble cadena. O sea, puedes encontrar muchas más formas de almacenamiento, pero todos comparten ciertas características, porque estos siempre son material genético que se encuentra envuelto en proteínas, y todos tienen como objetivo final de vida, primero que nada, reconocer una célula sana a la cual puedan infectar, luego infectarla y hacer que esta célula empiece a replicar su ADN y a producir nuevos virus, para finalmente poder liberarlos, matando a la célula en la mayoría de los casos, y que estos puedan infectar a otras células. Y aunque parezca que estos virus existen solamente para cagarle la vida al resto del ecosistema, realmente son bastante importantes. Porque sí, los virus no solamente causan enfermedades y pandemias y muerte y destrucción, sino que la realidad es que hacen muchísimo más de lo que nosotros imaginamos. Para empezar, sin los virus nosotros no podríamos estar vivos ahora mismo. Porque sí, no sé si sabías, pero tu cuerpo tiene trillones y trillones de bacterias. Y hoy en día se sabe que estas bacterias no son malas, o por lo menos no todas ellas son malas. Y también tenemos trillones y trillones y trillones de virus. Y estos virus también cumplen un rol fundamental para que nosotros podamos seguir vivos. Primero que nada, la gran mayoría son bacteriófagos, es decir, virus que infectan a las bacterias, y son los encargados de controlar con que la población de las bacterias no crezca demasiado. También son los encargados de eliminar aquellas bacterias que no son beneficiosas para nosotros o que eventualmente podrían llegar a causarnos daño. Y, por ejemplo, otra de las cosas que hace el virus es detectar células que se están volviendo malignas, es decir, que se están volviendo cancerosas, y las pueden o bien inducirles la apoptosis ellos mismos, o bien marcarlas para que nuestro propio sistema inmune pueda reconocerlos. Y estos son solo ejemplos, porque la realidad es que los virus tienen muchísimas funciones en nuestro organismo que solo recientemente se están descubriendo. Antes tampoco teníamos idea de lo importantes que eran para nosotros. Pero para nuestra mala suerte, los virus también pueden hacer cosas terribles. Porque sí, la mayoría de las personas asocia a virus con enfermedad, y eso no es ninguna casualidad.
Por ejemplo, en este estudio realizado en 2019 se identificaron a los virus como el segundo principal causante de enfermedades infecciosas en todo el mundo después de las bacterias, con 178 millones de casos de los 704 millones de casos estudiados. Y piensen que este estudio fue realizado antes de la pandemia del COVID-19. Y en este gráfico se puede ver, por ejemplo, cómo enfermedades como la malaria o el ébola representan una gran cantidad de estos casos. Enfermedades que son devastadoras y que pueden llegar a cobrarse millones de vidas. Y el virus protagonista de esta historia fue un virus que en su momento causó una de las enfermedades más temidas por prácticamente toda la humanidad, que causó decenas de millones de muertes en todo el mundo. Este virus causaría una enfermedad que es conocida como el síndrome de la inmunodeficiencia humana o SIDA, y el virus en cuestión es el HIV. Este es el virus que causaría millones y millones de muertes, pero que también nos daría una herramienta biotecnológica poderosísima y sería clave para el desarrollo de la terapia CAR-T. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este virus en particular? Para los años 90, e incluso mucho antes, al haberse descubierto la importancia del ADN, se buscaban también maneras de poder modificar el genoma de distintos organismos para nuestro beneficio. Aplicado a la medicina, esto se traduce en la búsqueda de herramientas que nos podrían servir para tratar enfermedades hereditarias. Como dice uno de los investigadores claves en el desarrollo de esta tecnología, las enfermedades hereditarias en esa época se conocían como enfermedades incurables. Y es que lo eran. No había un tratamiento efectivo contra la mayoría de enfermedades genéticas. Pero si lográramos de alguna manera modificar el ADN y cambiar esas mutaciones, esas partes de nuestro ADN que estaban mal, entonces podríamos llegar a curar muchísimas enfermedades. Y se sabía que los virus tenían esta capacidad. No todos, pero muchos de los virus que se estudiaron en esa época tenían la capacidad de poder integrar su propio ADN adentro del genoma de otras células, de células eucariotas. Y entonces empezaron a especular sobre la idea de poder utilizarlos, pero en lugar de integrar su propio genoma, integrar un ADN que nosotros le diéramos. Esto se intentó probar con virus que no fueran patogénicos, justamente para que no causen enfermedades. Y los resultados no fueron prometedores. De hecho, los virus presentaban muchas limitaciones. Entonces, tanto a Luigi Naldini como a su grupo de investigación se les ocurre una idea rara, y es, en lugar de utilizar estos virus que no nos hacen daño y de que podrían potencialmente ser utilizados en terapia génica, que era el objetivo principal, utilizarían el HIV, o sea, un virus que literalmente es capaz de causar una enfermedad letal en humanos. Y la pregunta es ¿por qué? Y es que utilizar este virus tendría un gran número de ventajas. Primero que nada, pueden infectar a células que no se dividen, que esto es clave para entender por qué es utilizado. Células como por ejemplo las neuronas, que no tienen una división muy marcada, pueden ser infectados por estos virus y pueden terminar con una mutación en el ADN. Y también el hecho de que causara el SIDA en este caso presentaría una ventaja. Era de gran interés saber cuáles eran los mecanismos de este virus para poder justamente inhibirlos, para poder generar terapias contra él. Entonces era uno de los virus que más en detalle se conocía. Pero aparte, no solamente lo usan porque es un virus que está muy bien caracterizado, sino que también es porque sus mecanismos lo hacen un vector excelente para transportar genes e integrarlos en el genoma de células eucariotas. Y los cambios en el genoma se integran de manera estable y de manera eficiente y pueden transportar una mayor cantidad de ADN, o sea, de material genético, en comparación a otros virus. O sea, son el virus perfecto, salvo por un detalle, y es que este virus causa el SIDA. O sea, ellos mismos reconocen que utilizar un virus que producía una enfermedad letal en humanos para editar genéticamente células humanas y potencialmente utilizarlas en terapia génica no era una idea que fuera a ser bien recibida, digamos. O sea, iba a recibir muchas dudas, y dudas que son perfectamente razonables. Entonces, lo que hicieron fue una genialidad.
Pero para poder entender bien esto, habría que entender primero cómo es que funciona este virus. De una forma muy resumida, este virus funciona de la siguiente manera. Primero, reconoce células específicas de nuestro sistema inmune. Entonces, una vez los reconoce, fusiona la envoltura del virus con la membrana plasmática de la célula, un conjunto de proteínas que están asociadas al RNA, que en este caso es el material genético del virus, un RNA de simple cadena. Lo que hace entonces es utilizar las proteínas que viajan con él para transformar este ARN en un ADN de doble cadena, un ADN que va a terminar integrándose en el genoma de la célula. Finalmente, este ADN es transportado al núcleo y ahí es donde, por una proteína que también viaja con el propio ARN, es que ésta puede integrarse en el núcleo. Y este ADN termina expresándose, es decir, termina produciendo proteínas como si fuera parte de la célula. Y es de esta forma que logran utilizar a los linfocitos T como fábrica de virus. Y es justamente esto lo que causa la enfermedad. Los virus eventualmente terminan disminuyendo demasiado la cantidad de linfocitos T que nosotros tenemos, y eso es lo que debilita nuestro sistema inmune, haciendo que no sea capaz de combatir con las enfermedades con las que normalmente podría lidiar, pero que debido al sistema inmune debilitado pasan a ser letales. Y bueno, entonces a Luigi y sus investigadores se les ocurre, como no, usar este virus para poder infectar células humanas y cambiarles el ADN. Solo que esto no fue exactamente lo que hicieron. En lugar de utilizar al virus como estaba, empezaron a realizarle modificaciones. Empezaron a eliminar de su genoma aquellas proteínas que podían resultar dañinas, que solamente aumentaban su virulencia, pero que no eran necesarias para que el virus pudiera infectar a la célula y poder replicarse. Entonces empezaron a poco ir sacándole partes al virus, y de esta manera lograron obtener un virus que era capaz de infectar una célula, pero que no tenía la patogenicidad que tenía el virus original. Y tras lograr esto, ese mismo virus en muy poco tiempo se volvió uno de los virus más utilizados en laboratorios de todo el mundo. Y es que en comparación a otros virus y en comparación a otros métodos de edición genética, este tenía muchísimas ventajas. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los usos que le estamos dando a este virus hoy en día? Uno de los usos más tradicionales que tiene es el de servir como herramienta de edición genética. Vos podés introducir en lugar de su propio ARN, el ARN que vos quieras dentro de su cápside, para que cuando se integre el genoma adentro de la célula que infecta, este tenga la secuencia que vos elijas y que puedas hacer que esa célula exprese la proteína que vos necesites que exprese. Y hoy en día, también de sus usos más prometedores es su uso en conjunto con sistemas CRISPR. No voy a entrar demasiado en detalle en esto, pero sepan que CRISPR es una tecnología que revolucionó por completo el campo de la ingeniería genética, es muy utilizada, y digamos que en este caso el virus actúa como un vehículo para transportar este sistema CRISPR hacia las células objetivo dentro de un organismo vivo y hacer que solamente se modifiquen genéticamente esas células. Y más allá de eso, una de sus aplicaciones más importantes, por lo menos para mí, es la aplicación en la terapia CAR-T. Y esta terapia a mí conceptualmente me parece muy loca. O sea, lo que hacen es tomar células de nuestro propio sistema inmune, extraerlas de nuestra sangre, modificarlas genéticamente fuera del organismo y luego introducirlas nuevamente, y debido a estas modificaciones van a actuar sobre células objetivo, que por ejemplo en el caso de Emily serían las células de su propio cáncer. Y ahora la pregunta es, ¿para qué es que nosotros utilizamos el virus del HIV en este caso? Bueno, el HIV es el responsable de generar la modificación genética sobre estas células de nuestro sistema inmune, que son las células T, y bueno, de ahí el nombre de la terapia. Las células T normalmente lo que hacen es reconocer células que se encuentran dañadas o infectadas e inducirles la apoptosis, que es la muerte celular programada. Para esto, tienen receptores en su membrana celular, los cuales son los encargados de reconocer a antígenos que se expresan en las proteínas dañadas y que al reconocerlos inducen en la célula una señal de que debe inducir la apoptosis a la otra célula. Ahora, lo que hace la modificación genética es que estas células expresen receptores diferentes. Los receptores celulares tienen dos partes muy importantes. Por un lado, la parte de afuera de la membrana, que son las que reconocen estas células dañadas, y por otro lado, la parte del interior de la membrana, que es la que le comunica a la célula que tiene que inducirle o no la apoptosis. Ahora, lo que hace esta modificación genética es que justamente las células T, en lugar de expresar los receptores que normalmente expresaría, expresa receptores modificados
donde la parte de afuera del receptor está modificada para hacer que reconozca proteínas específicas que se expresan en determinadas células, como en este caso en células cancerígenas. De esta manera, al reconocerlas, es capaz de inducirles la apoptosis. Y lo peor es que eso no es todo, porque esta terapia no solo se utiliza para tratamientos contra el cáncer, sino también se ha utilizado para tratar diversas enfermedades, o enfermedades infecciosas, para combatir incluso enfermedades causadas por otros virus, o enfermedades autoinmunes. Y es más, después de grabar me encontré con que en este artículo se habla de cómo la terapia CAR-T es utilizada para tratar, adivina qué enfermedad. Sí, el SIDA, la enfermedad causada por el HIV, o sea, no tiene sentido esto. Es decir, esta terapia no solamente salvó la vida de Emily Whitehead, sino que también pudo mejorar la calidad de vida de millones de pacientes con cáncer, de incluso salvar muchos de ellos y de mejorar también los tratamientos para otras enfermedades, haciendo que sea una de las inmunoterapias más exitosas de los últimos años. A mí esta historia la verdad que me pareció fascinante. O sea, piénsenlo por un momento, este virus al principio era una amenaza a la salud pública y hoy en día lo estamos utilizando en una terapia que salva miles de vidas. Y vivimos rodeados de microorganismos y de seres vivos cuyo potencial es infinito y estoy seguro de que nos van a poder ayudar a construir un futuro mucho mejor, como lo hizo el virus del HIV, que pasó de causar millones de muertes a potencialmente salvar millones de vidas. Así que nada, espero que este video te haya gustado, que te haya resultado entretenido. Te agradezco que me dejes cualquier comentario y espero que los virus por lo menos te hayan volado un poco la cabeza como me la volaron a mí, porque yo después de este video la verdad que veo a los virus completamente diferentes y seguramente haga videos de virus en un futuro porque todavía quedan muchos temas por cubrir sobre ellos. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo video.